Muy buenas tardes, acá estamos en el nuevo ciclo de conversaciones acá en Stratecier. Este espacio que está producido por Sanca Teatro y cuenta con el apoyo ahí del MINCAP, estos fondos de emergencia que aún esperamos conocer a nuestro supervisor. El día de hoy estamos acá conversando con el grupo NICE, que es no se lo dije bien, Núcleo de Investigación y Creación Escénica. Y para eso estamos con Patricia Artes Ibáñez y Lorena Saavedra González. Hola, ¿cómo están? Hola, bien, ¿y Bien, tú? bien, gracias. Falta la Maritza Farías, Perfecto, nuestra sí. compañera que no pudo venir Preparando. preparando porque mañana defiende su tesis doctoral. Perfecto, ok. Perfecto, ¡Qué mierda, exactamente. mierda, Mari! ¡Te queremos! Mucho éxito entonces ahí para esa defensa de tesis. Eh, ¿Cómo surge este colectivo? ¿Cómo surge? Ustedes están desde el 2018 trabajando, ¿cierto? ¿O no? ¿Cómo, cómo Más o surge? menos. ¿Qué es NICE? Es el núcleo, ¿Ya? así estoy ahí como, es el núcleo de investigación y creación escénica. Es el nombre de esa sigla. Perfecto. Y claro, nos juntamos en el año 2018 más o menos, porque queríamos generar algún trabajo en conjunto a partir también como de los intereses de cada una, que son particulares y también son un poco transversales a las tres. Entonces, la idea era trabajar, era como, oye, generemos algo en conjunto. ¿Y qué hacemos? ¿Qué puede ser algo que realmente nos motive, nos dé aliento y que, por supuesto, permanezca en el tiempo? Porque las investigaciones son de larga data y en el transcurso, como cuando uno hace una tesis, va teniendo mucho ímpetu al principio, después uno se conflictúa, uno no quiere más, quiere salir, quiere cambiar de tema, bueno, que algo que nos pudiese aunar y que no nos pasase eso. Y desde ese punto de vista, siempre sabíamos que tenía que también que ser algo relacionado como desde una perspectiva de género igual. No sé si lo teníamos tan consciente en ese momento, pero había algo detrás. Y bueno, llegamos a esta investigación que nos pusimos a pensar un poco en nuestra experiencia como estudiantes de teatro y en pensar en quiénes habían escrito dramaturgia durante el siglo XX, en realidad qué referentes teníamos. Y esos referentes en realidad eran tan pocos que surgía la pregunta por quién había escrito dramaturgia durante el siglo XX. ¿Realmente era solamente la Isidora Aguirre o existían otras mujeres? Y si existían esas otras mujeres, ¿por qué no las teníamos en nuestra conciencia, en nuestro imaginario? Y de ahí, bueno, vino Fondar, eh, que nos ayudó bastante. Y aquí estamos, con la Maritza y la Pati. Sí, qué importante como un poco investigar un poco Catastras, porque como en este tomo de que hizo como el Ministerio del Teatro, estos 4 tomos de la compilación, hay muy pocas mujeres, creo que 4 serán, 4. y, y uno en la escuela como, salvo Isidora Aguirre, no sé si conoce a alguien más, como que cuesta mucho poder entender. ¿Y qué descubrieron? ¿Hay mujeres dramaturgas? ¿Existe una voz femenina? ¿Que podríamos decir? ¿Cómo ha Sí, o sido? sea, nosotras leímos un total como, corrígeme tú, Lore, porque yo soy pésima con la, como con la cifra y la estadística de nosotras mismas, pero más o menos, no sé, como 116 obras, creo. Claro, Las que encontramos 119, fueron encontramos 119, 119. claro, Y leímos 104. y leímos 104. Eh, o sea, y eso te da, claro, por supuesto que muchas fueron hay autoras que son más prolíferas, que tienen mayor producción, y otras que son solo una obra, pero o sea, estamos hablando de una gran cantidad de dramaturgas, de distintos tiempos, de principio del siglo XX hasta el año 2000. Ese fue como nuestro corte. Y nos Perfecto. metimos a investigar en un montón de lugares donde poder encontrar esos textos, Ujú. porque también ese es otro problema, o sea, como cuál es el acceso de la información, dónde están ubicados, porque como no tienen circulación, eso mismo que estamos nosotras diciendo, como de nuestras enseñanzas en la escuela de teatro, no hay circulación porque a nadie les importa, es como, como relegar, como pasa en muchos campos, de un montón de disciplinas, como si las mujeres no existiéramos, como si no hubiésemos producido conocimiento, no hubiésemos producido arte, no hubiésemos producido cosas. Entonces quedan en las mismas bibliotecas de las autoras, se pierden los textos, quedan en las bibliotecas, están en la Biblioteca Nacional,
son como de acceso simplemente para los estudiosos y estudiosas. Perfecto. Entonces nuestra tarea también era justamente visibilizar y también hacer o sea, señalar dónde están, por ejemplo, esas obras, dónde las pueden encontrar las personas, las obras que no incluimos en esta primera antología. Claro, claro. Qué importante porque dentro de su investigación pueden dar cuenta como por qué se produce este hecho, como al final de cuentas este acto como de censura, de alguna manera, que es, ¿por qué la historia ha ido borrando? ¿Cuál es su tesis? ¿Por qué la historia ha ido borrando las voces de las mujeres? Yo creo que se da como una lógica sistemática que en algún momento se posicionan ciertas voces que se empiezan a validar y no se problematiza o no se complejiza en su momento si habían otras voces o no. Entonces quedan como precedentes y esos precedentes no están siendo como trastocados. Y uno podría darse cuenta en términos como de los planes curriculares en las universidades que se empiezan a replicar las mismas bibliografías durante bastantes años, quizás incluso décadas, que uno puede mirar una bibliografía y sigue viendo los mismos referentes. Eso a mí me da a entender que en algún momento, sobre todo en el tiempo de la creación de los teatros universitarios, ya cuando se institucionaliza la práctica teatral, estos hombres, los creadores porque fueron, vamos a decir, mayormente los hombres de los creadores de los teatros universitarios, empiezan a replicar a sus mismos pares, quizás sin tener tanta conciencia de que se estaba omitiendo voces de mujeres. Tal vez sí, tal vez sí. Y eso quizás sería muy aventurado decir una hipótesis de por qué se ha relegado. Yo creo que la hipótesis tiene que ver justamente con una estructura, un sistema que ha perdurado a través del tiempo y solamente ahora, hace un par de décadas y más fuertemente en este último tiempo, es donde esa estructura se está empezando a romper, visibilizando la creación de mujeres no solamente en el teatro, sino que también en el cine, en la literatura y en otras profesiones y oficios también. Claro. Sí, como para agregar una cosita, es como, yo creo que, claro, nosotros no estamos planteando una tesis así de respecto a eso, pero tenemos, claro, como intuiciones, ¿no? De lo que podría pasar. Y también es como, pasa también con los relatos más de, no sé, los teatros militantes, los teatros obreros. Hay ciertas cuestiones que quedan fuera del campo institucionalizado. Y eso es súper fuerte, pero al mismo tiempo también aparecen personas como nosotras en este campo y en otros también que insisten en justamente empezar a rescatar esos materiales que no están puestos como lo que supuestamente son las grandes obras, ¿no? Los grandes, que supuestamente también son con la gran literatura, eh, porque, y no es que no sean buenas, ¿cachai? No es que sean realmente obras súper contundentes, sino que a las otras se las ningunea por aspectos o formales o por discursivos, ¿no? Entonces se ponen algunos discursos por sobre otros y eso pasa muy fuertemente también con la creación de las mujeres. Como también pasa también, como insisto, ¿no? Como los teatros militantes, los teatros obreros, etc. Claro, claro, que es como cómo se instala el discurso oficial también, que al final de cuentas son, no sé si serán las clases dominantes, son al final de cuentas quienes han logrado como estos espacios de éxito, van generando, van escribiendo igual esta historia y van mostrando esos discursos. Y bajo la pregunta, bueno, esta recopilación que ustedes han hecho en este libro en evidencia, ¿cuáles son las temáticas que abordan estas obras? Podríamos decir que hay una particularidad en este tipo de narración según el hecho, según los años. ¿Cómo lo ven ustedes bajo el análisis que fueron haciendo? ¿Cómo llegaron a la selección de estas obras? ¿Por qué estas? Si leyeron 104, creo que eran. ¿Por qué eligieron estas 12 obras para esta compilación? No sé, son muchas preguntas. No, quizás primero decir que el campo es bastante variopinto, o sea, hay de todo. Los temas, los argumentos son bastante variados entre unos y otros. No es tan simple tampoco aventurarse a decir que específicamente dentro de ciertos contextos serán temas más relevantes o no. Podría ser un acercamiento, también tenemos intuiciones en torno a eso porque lo hemos estudiado.
pero nuestra especificidad tiene que ver con la elección de estas obras que componen la antología, que son 12. Cuando leímos toda esa cantidad de obras, nos dimos cuenta que sí, hay un tema que cruza la dramaturgia femenina y digamos que es un tema universal, que tiene que ver con el tema del amor. Ese es un tema que traspasa toda la frontera y toda el arte, podríamos decir. Pero acá nos parecía que en estas obras que elegimos, esta primera selección, que fue un poco más amplia, y de ahí tuvimos que hacer como una reunión, varias reuniones más para llegar a esto, era que veíamos ciertas características o cierto lo que nosotros denominamos como ser un rasgo como emancipador que aparecía en las voces de estas mujeres protagonistas, porque vemos en estas obras las personajes protagonistas son las mujeres y ellas llevaban o conflictuaban su ser mujer en los distintos contextos en que están situadas estas obras, el contexto del siglo XX, el contexto de los años 50, 60 y así sucesivamente. La Pati puede ingresar más ahí. Sí, porque como que vimos, seleccionamos las obras, no como tratamos de salirnos un poquito del supuesto de como la gran obra, ¿no? Como porque también quién es, o sea, quién se arroja el derecho de decir estas son las mejores obras de las mujeres en el siglo XX. Y nosotras lo especificamos en el prólogo y también en la misma, o sea, se da cuenta en el tratamiento de la selección, porque lo que hacemos justamente es que estas mujeres, con sus palabras en estas dramaturgias, lo que hicieron fue, en las obras que nosotras seleccionamos, como dice la Lore, poner súper evidentemente como la conciencia que tenían de las mujeres en su construcción como mujeres y femenino, y sujeto femenino, en relación con los varones. Por lo tanto, en las relaciones de poder, y estas se establecían de distintas maneras. Y uno de los temas era, por ejemplo, el amor romántico, ¿no? Cómo se vive el amor, que si bien, claro, uno podría decir que es un tema universal, pero súper contextual. O sea, hay clases que interfieren en las relaciones afectivas, ¿verdad? Hay relaciones de poder, hay un montón de cuestiones que las sitúan en contextos específicos. Y en esos contextos específicos, estas mujeres fueron conscientes de ese rol que tenían ahí. Por otro lado, otro de los temas que nosotros veíamos, o sea, ese era como más que del amor, como esta condición de ser súper conscientes de su lugar en esta relación, ¿no? De este Sí. mundo dividido entre mujeres y hombres, ¿no? Que son Ujú. distintas, como nos paramos frente al mundo. Ujú. Entonces, por un lado, vimos que el amor romántico era un tema que se repetía. Por otro lado, la educación, el acceso a la educación y también la educación como más allá del acceso a un colegio o a la institucionalidad de la enseñanza, como al espacio del conocimiento, ¿no? De cómo nosotras podemos conocer el mundo y por lo tanto tener cierta autonomía en él. Y no solamente ponernos en el lugar que nos han situado de la familia, etcétera, ¿no? Sino que también pensar el mundo. Entonces, por lo tanto, el conocimiento y la educación como un elemento de emancipación. Y por otro lado, también vimos muy recurrentemente las distintas violencias que se establecen en estas relaciones de poder y dominación entre hombres y mujeres, o lo masculino y lo femenino. Y hay violencias que tienen que ver con la cultura de la violación, con violencias económicas, violencias simbólicas, violencias que están atravesadas por el abuso radicalmente. Y eso lo veíamos yo creo que en todas las obras, con matices y con distintas aristas, pero eso fue súper como fuerte, así Ya. de constatar. Ay, qué power. Qué power, porque como ir analizando también estas voces, y bueno, y levantar ustedes levantar la primera antología de mujeres, ¿cierto? De dramaturgas, podríamos decir. No hay una. Bueno, No, no hay ningún otro libro que compile solamente voces de mujeres. Es la primera antología. Ah. Esperamos que no sea la última. claro. Eso es lo Sí, importante. sí, sí. Vi que también están trabajando en un documental, como de. Esto es como, Sí, es como una derivada del libro, como. el proyecto, desde que se formuló, siempre se pensó como esta doble vía. Por un lado, tener un libro y por otro, era hacer un documental. En realidad no era como hacer un documental, era tener como un registro, pero de ahí las locuras que tiene una, que va pensando fuera de los espacios que de repente puede dominar, se les ocurrió de hacer un documental para que quedase una visión si bien respecto al mismo tema, pero distinta porque se incorporan aquí
voces de actrices también, registro que se pudo acceder por Chilecena, por el Centro de Investigación de la Católica, y ahí aparecen también dramaturgas que hoy en día están vivas, que son algunas que tienen producción durante los años 90, y también algunas dramaturgas que no están aquí en esta antología, pero que sí nos prestan sus voces para también conflictuar y problematizar el porqué de la omisión de estas mujeres. Y ese es un trabajo que está en proceso, en su etapa final, y que esperamos que pueda ser sociabilizado de manera presencial, si es que el mundo lo permite. Claro. Ojalá, ojalá, como que igual uno es, nos echamos de menos esta presencialidad un poco, poder conversar el tú a tú en el presente. Un poco volviendo a esta investigación, a estas voces, ¿hay alguna dramaturga que a ustedes les guste más que otra? Como que, no sé, que haya alguien que hayan descubierto que haya sido como, digo, no pasando los 90, sino como para atrás, cuando empiezan a escarbar ahí en el 1900, o no sé en qué época, ¿hay alguna que como un poco la haya visto como wow, como que, no sé, como, ¿hay alguna preferida de ustedes? ¿Alguna sorpresa? Varias, pues, varias. Es que finalmente yo me he dado cuenta cuando he pasado el libro, algunas amigas, qué sé yo, gente, ¿no? Compañeras. Entonces me preguntan de repente eso, como de, ay, ¿cuál me leo? Y yo como que en realidad todas, porque ya como que también le tengo un montón de cariño, además que una la fue leyendo muchas veces y encontrando distintas cosas. Y también nos pasó que, por ejemplo, con la presentación que tuvimos del libro, las compañeras que lo presentaron, fue súper bonito lo que entregaron de su mirada, entonces una vuelve como a ver el trabajo con otra perspectiva y se vuelve o sea, no es que se vuelva a enamorar, si estamos súper enamoradas, sino que vuelve como a ver cosas que no vio nomás, y eso es bonito. Pero así como de las más antiguas, porque fueron sorprendentes por los años, o sea, yo creo que a todas, Melchorita, de Rosa Elvira Cabrera, ella es bien súper potente, porque es muy, muy clara en ver esto que hablábamos respecto a las relaciones de los hombres y las mujeres, y a propósito del acceso al conocimiento, y al mismo tiempo de la negación del conocimiento a las mujeres. Y estamos hablando de una obra de 1929, si no me equivoco. 24. 24, perdón, soy pésima para la fecha. Es normal, se nos cruzan fechas, se nos cruzan nombres, después de tanta lectura. Sí, tengo algo ahí en mi cerebro que me cuesta ahí el... Pero Por bueno, eso o sea, siempre estoy con el libro digamos, en la mano, así como para asegurarme a cumplir con la tarea. Así como, Ah, yo sé como todas las fechas, ah, ya la tenía ahí. claro, ya, me sí, todas. pero esa sí, pues fue súper impactante. Sí. Es raro, no sé si es raro, quizás es un poco como injusto dar como un nombre, porque todas de alguna manera gatillan algo, leyéndolas desde hoy día, porque también nos situamos, era un problema que nos surgió al principio cuando leíamos estas obras, que las leíamos como con la óptica actual. Entonces muchas veces decíamos, pero ¿por qué este personaje es así? ¿Por qué se comporta de esta manera? ¿Por qué no se atreve a cortar esta cadena e irse o emanciparse, etcétera? Entonces después volver a situarse ahí fue también para nosotros para nosotras un trabajo de pensar cómo ellas estaban conflictuando en ese momento. Entonces hay obras como las de como Mar, que plantea un tipo de vínculo, de relaciones sexoafectivas bastante diferente a las otras obras, donde plantea temas que si bien ya antes en obras de inicios del siglo se pensaba la institucionalidad de la familia, de cómo poder como esquivar esta forma institucionalizada de que tenemos que cumplir sí o sí a cierta edad, etcétera, y eso con otras presiones sociales que aparecen. Acá en Mar uno podía entender, más que entender, podía enfrentarse a una mujer que tenía otras visiones de cómo relacionarse en los vínculos, como la infidelidad, el sexo, la diversión, que también después uno puede, no vamos a contar toda la obra, pero claro, también le ocurre algo a ella donde está cruzada nuevamente con esta idea del amor romántico y pareciese ser que se ve como enclaustrada, pero nos permite observar cómo en aquella época, Mar es de 1936,
cómo ya estaban esos temas. Cuando uno podría decir, no, son temas tabú, porque pueden haber sido temas tabú, de más que sí, aunque eran como secreto a voces también, porque responden a ciertas familias que tienen que cuidar las apariencias. Estas mujeres estaban, ustedes pudieron ver como, pregunta como, ¿cómo se insertaban en el medio? ¿Trabajaban en compañías como actualmente? ¿Cuál era su forma de relacionarse? ¿Estaban en un teatro obrero o pertenecían a la burguesía? ¿Cómo fue el caso de algunas? ¿Cómo podríamos decir? ¿Cómo trabajaban? Un poco de pregunta. Las mujeres que se inscriben en la primera mitad del siglo XX, vamos a decir que es importante hacer la salvedad que no son mujeres que se dedican única y exclusivamente a la dramaturgia. Son mujeres que están ligadas al ámbito literario en su generalidad. Escriben narrativa, escriben poesía, escriben dramaturgia. Y la mayoría de ellas pertenece también a ciertos grupos de compañías teatrales en que las obras que son escritas por ellas también son representadas. Muchas de estas obras sí fueron representadas en contextos ya sea de colegio o en el ámbito más profesional, entendiendo la profesión que había a principios de siglo. Y luego ya se puede como pensar como en otra esfera, que le voy a dejar a la Pati que desarrolle a eso, no sé, pues la Isidora Aguirre, eso, pero anteriormente, por ejemplo, la obra Campamentos, perdón, de Dinka Ili, es una obra que está inscrita en lo que podríamos entender como el teatro social o el drama social, y que está muy a la par, ella es perfectamente una dramaturga que está a la par de Antonio Acevedo Hernández. Y sus obras también eran realizadas, tiene esta obra y otras obras, era una mujer militante, era una mujer absolutamente participativa políticamente, que ahí uno podría pensar por qué su voz está omitida y no así la de Antonio Acevedo Hernández, siendo que él mismo en una de sus obras escribe el prólogo a una de sus dramaturgas. Pati. De hecho, le hace el prólogo justamente a Campamento, a Acevedo Hernández. Y sí, o sea, más o menos como lo mismo, que son mujeres que eran, o sea, algunas que eran bien prolíferas, por ejemplo, también como la Luisa Zanelli, y que tenían críticas así, teatrales, ¿no? Nosotros como que nos metimos también a leer lo que se decía de algunas de esas obras, por ejemplo, de ellas. Y luego, o sea, estaban vinculadas, ¿no? Eran obras que se representaban, no eran solo obras que estuviesen escondidas totalmente, sino que luego en el mismo devenir y de cómo se institucionaliza la práctica teatral, eso fue quedando en el camino. Y bueno, después tenemos, yo creo que ya como de los 60 o 70 para adelante, ahí es mucho más vinculada también como con la profesión, ¿no? Los teatros más profesionalizados, pero antes es como una mixtura entre grupos de adultos, infantiles, colegios, aficionados, mucha producción también, porque además no existía, o sea, ni la tele ni nada, entonces el teatro era un lugar de encuentro social y donde se ponían en escena las problemáticas, dígase, de la burguesía, en su momento, bueno, ya sí, ¿no? Sabemos más o menos cuál ha sido la relación justamente con incluso construir la nación que ha tenido el teatro. Pero lo importante también que dijo la Lore, que no sé si tiene que ver mucho con la pregunta, pero también es interesante ver que, si bien es cierto, sobre todo a principios de siglo, uno podría rastrear, porque eran las que tenían acceso a la alfabetización, etcétera, a mujeres que eran de la burguesía o incluso de la aristocracia de Frentón, pero luego también empieza a romper eso. Se empieza a romper ya, incluir otras voces, con la de Inca Illich, con la Nayala también, como también otras voces con ellas, como con sus propias biografías, pero también con los tipos de personajes que incluyen. Así como más o menos al paralelo de lo que podríamos decir también como la irrupción de lo social y del teatro social, también bien lo pasó en las dramaturgas, digamos. No es que las mujeres se hayan quedado hablando de solo la casa y la burguesía y el amor, sino que justamente también hablaron de los problemas de las trabajadoras, ¿sí? Como que no... Y eso también se dio antes de la Isidora Aguirre, inclusive. Claro, quizá es muy grueso decirlo en el entendido de que quizás no estamos tan inscritas en una investigación de esa matriz, pero así como la dramaturgia en general, también ha estado asociada a los movimientos sociales, no se han quedado afuera de aquello, y las mujeres también han sido parte de eso.
desde los movimientos sociales que están inscritos a principios del siglo XX, todo el tema de la cuestión social, y después se puede ver muy claramente con el proyecto de la Unidad Popular, que se hacen partícipes de aquello. La Isidora Aguirre es el ícono de aquello en el teatro. Entonces, no es que ellas se hayan quedado relegadas al tema de lo doméstico y desde ese punto de vista de aquellos aspectos femeninos que tuviese solamente la mujer, pensar en casarse, en el amor, sino que puede estar eso también, pero inscrito en un contexto de vulneración de los derechos básicos, etc. Perfecto. Qué interesante un poco lo que lo que va demostrando un poco su investigación, porque al final de cuentas salir un poco el prejuicio de que las dramaturgas mujeres solamente hacen obra infantil, o que pasa como que levantan otros temas y que son otras temáticas también. Y también un poco quería reflexionar con ustedes cuál es su visión del teatro contemporáneo, cómo sienten que, a ver, siempre como que sale que en el teatro somos todos iguales, y que existe esa igualdad como tal. No sé, pregunto desde el colectivo, ustedes como su investigación. O hay hay patrones de género, no sé, ahí existe Tú una... decís como en términos así de la cuestión, como la división de género y cosas así, ¿estamos hablando? O como de... O sea, nosotros no tenemos nuestra opinión, yo creo que en términos personales cada una, y compartimos también, tenemos como opiniones colectivas, si uno quisiera decir, o puntos en común, porque por eso también somos amigas y compañeras del mismo trabajo. Pero a ver, así como la igualdad no existe ningún, yo creo por lo menos que no existe ningún estrato de la sociedad, ¿cachai? Y creo que ha explotado la desigualdad, pero así desde la revuelta, eso fue como la transparencia de todo, ¿no? O sea, estamos en una sociedad pero infinitamente desigual, desproporcionada, en términos de clase, también en términos del sistema patriarcal, o sea, hay un montón de cosas. Eh, Porque no es lo mismo que, o sea, la igualdad no tiene que ver con la paridad, ¿no? Porque si fuese por paridad, las mujeres siempre hemos estado trabajando, digamos, o sea, no, y existen directoras, dramaturgas, investigadoras, no son, las mujeres no somos solo productoras y actrices, que está súper bien ser productora y actriz, pero quiero decir como situar solamente en eso, ¿no? Eso existe ya en el campo teatral. Ahora, también de eso, no es que todas las mujeres tampoco tengan las mismas temáticas y los mismos impulsos políticos, también sería decir porque es mujer, son todas feministas, también sería un error, o sea, como hacer esta especie como de generalidades creo que son como cuestiones de análisis como político contextuales que son menores, ¿no? Como que ya no estamos a esa altura de la vida, obviamente que la cosa es múltiple y qué bueno que así sea, pero también lamentablemente es desigual y yo creo que el contexto de la pandemia eso lo ha acentuado, porque finalmente ahora la gente que ha podido hacer teatro o hacer algunas cosas son los que tienen justamente más relación con la institución y el acceso a ciertos teatros, porque los teatros chicos, los teatros independientes, la gente, incluso, y me imagino la gente más joven iniciando compañía, es sumamente difícil. Sí. O sea, como que hay toda una vuelta que yo podría tener también un sueño, una hipótesis de lo que se podría venir respecto a eso, porque yo creo que el teatro no va a morir, ¿cachai? Porque en estas condiciones está difícil, pero la gente tienen que levantar espacios alternativos sí o sí, o si no, no va a dar, ¿cachai? Como que tiene que haber una fuerte voz autónoma porque no estamos hablando del teatro de la Católica, ¿me entendí? Que está súper bien que hagan funciones, pero el teatro es muchísimo más excedido que eso. Sí, pues Y mucho más podemos diverso. hacer mucho más que eso, claro, pues, o sea, ¿no? Entonces, claro, ¿qué va a pasar con todo eso? ¿Cómo se va a reinventar? ¿Cómo va a explotar? En relación a la pregunta también quizás agregar que la investigación que se hizo un par de años atrás y está como desplegada en el libro El género en escena, da cuenta de lo que dice la Patti, de la paridad, en el fondo que la mujer está no solamente en el plano de la actuación, o de la producción, está en todos los planos, pero pareciese ser que a vista del mundo en su generalidad no existiese y que, por ejemplo, la figura de la dirección recayera solamente en hombres. Y eso no es así. Ahora, el problema de la igualdad sí se evidencia sobre todo en las mujeres que empiezan a tener hijos dentro de una compañía. También desde alguna perspectiva empieza a ser desplazada
dentro de una compañía porque no puede responder a tales ensayos, cuando al contrario lo que se tiene que pensar es justamente hacer partícipe a esta mujer desde otros lugares y no decir, pucha, no vamos a llamar a mujeres porque entre medio que pueden tener un hijo, una hija, y pareciese ser que no va a estar tan disponible para los ensayos, que va a tener otros problemas, todas esas menudencias en que sin duda que algunos hombres la deben pensar. Y ahí, ¿qué es lo que ha ocurrido? Es que hay grupos que se conforman específicamente por mujeres, porque se apañan en esas tareas. Y eso es muy bonito, porque está dando también cuenta de una conformación que tiene que ver con una ideología particular que tienen esas propias mujeres en el trabajo. Y de ahí uno puede ver compañías de teatro, grupos de dramaturgia que se generan solamente a base de mujeres, festivales de teatro, etc. No así de hombres. Sí. Así como... Es verdad, sumamente la crianza, a final de cuentas, también ha sido como, no sé si de control, pero a final de cuentas, claramente uno como hombre tiene mayores ventajas, porque culturalmente se puede desprender y se puede seguir desarrollando profesionalmente, a diferencia de las mujeres, que al final de cuentas hay un sesgo cultural. Y también comparto con ustedes que lo que estamos viviendo, esta crisis, que al final de cuentas quienes estamos logrando salir adelante es porque hemos tenido ciertas bases para poder seguir produciendo, al final de cuentas. Hay muchos otros colegas que no tienen acceso a la tecnología porque vivimos en un país completamente desigual de acceso a la información, que cuesta mucho también levantar estas posibilidades también. Entonces, es sumamente complejo. Y volviendo un poco a esta investigación, un poco, porque hemos hablado de varias mujeres, Saneli, no mencionaba, parece que también estaba María Asunción Requena también, bueno, Isidora Aguirre, y también tenemos dramaturgas más contemporáneas de los 90 hacia adelante, como Jimena Carrera, Lucía de la Maza, si no me equivoco. Sí. ¿Cómo, la pregunta como que les quiero hacer es, ¿cómo es la dramaturgia de las mujeres de los 90 en adelante, el retorno a la democracia? ¿Cómo se empiezan cuáles son las huellas que empiezan a ver ustedes como en la última parte del periodo de su compilación, como de los 90 hacia adelante, que son dramaturgas que están ahora vigentes? ¿Cómo lo ven? ¿Hay qué elementos son las que la llevan a escoger a estas dramaturgas, como en el último periódico? Porque como, ¿qué cosas son las que ustedes toman? ¿Por qué elegir a la Inés, Lucía? Mm. Sí, bueno, ellas también tienen que ver con esos tres temas que dijimos en un comienzo, con el amor romántico, la educación y las violencias. También tienen que ver con esta autoconciencia de sus protagonistas, de su lugar como mujeres y como de lo femenino en un mundo de lo masculino, pero hay una cuestión que, claro, que se desplaza evidentemente y que, por un lado, tiene que ver con los aspectos formales. O sea, que son sumamente, están súper ancladas en su tiempo y en su época, es decir, como con otro tipo de dramaturgias que dan vuelta a los formatos realistas o también épicos. Empieza otro tipo de personajes con otros problemas existenciales. Por supuesto que viene la carga de la dictadura, viene una relación con las mujeres como con otro nivel de autoconciencia más no más elaborado, sino que con más relación de su época en cuanto a nominar las cuestiones de otra manera, ¿no? En tanto a las violencias y al amor romántico. Y por eso que, por ejemplo, es paradigmática en todos estos sentidos, en términos formales y en términos de cómo se apropia del discurso político, de cómo verse como mujer en una relación de amor, es cariño humano de la Inés. O sea, como que, por ejemplo, esas son como paradigmas en términos formales y discursivos, ¿no? Que no podían no estar en la antología. Pero ahí voy a dejarle la lora a ese. Te paso el pase. Gracias. Otra, o quizás una característica, por ejemplo, de estas obras que componen esta última década, es que dos de ellas, que es Cariño Malo y Voces en el Barro, las protagonistas son todas mujeres. En Cariño Malo son tres mujeres y en Voces en el Barro son 5. Y ahí no recuerdo, o sí recuerdo las obras que leímos, no hay solamente de puras mujeres, y en el caso de la dramaturgia que han escrito hombres,
también hay una mezcla. Y aquí es bien particular ver que solamente están las mujeres en juego que hablan respecto a el conflicto que tiene con esta estructura de poder entre la mujer y el hombre. Todo lo que dice la Patti está súper claro respecto a cómo cambia, se modifica en términos formales las escrituras que vemos acá, sobre todo muchas que no están aquí en esta antología, pero hay otras, varias obras más de otras dramaturgas, la misma Lucía de la Maza, la Coca Duarte, la Paula Aros, que tienen una dramaturgia que da cuenta también de la posmodernidad o cómo se van rompiendo los relatos, los grandes relatos en esa dramaturgia. Y también es bien distinto, porque en el caso de Por encargo el olvido, aquí es una obra que habla sobre una memoria reciente, sobre este pasado reciente que está inscrito en la dictadura cívico-militar, pero son dos mujeres que también están conflictuadas respecto a encontrar el cuerpo del padre y del esposo, que eso gatilla también un problema interno. Entonces, aquí uno puede ver cómo se instala un tema que está dando cuenta de un conflicto entre mujeres, pero que está cruzado con un hecho político que finalmente también quiebra sus vidas y donde la palabra amor, el amor entre la pareja y el amor entre padre e hija, produce conflictos en la relación entre ellas. Interesante, quiero leer. Quiero llegar a conocerla mucho más, porque al final de cuentas yo reconozco que soy bastante ignorante en el tema. Me acuerdo que una vez fui por una toma estudiantil, fui a ver una obra justo a las Chile, y había un papelógrafo lleno de un montón de mujeres dramaturgas, y fue como haber conocido dos, tres, y como un poco y también un poco sentir, ver y decir, chuta, como la educación también, cómo se normaliza al final de cuentas, que es como te decían, así como los grandes próceres, lo que uno estudia, y al final de cuentas hay otras voces. Hay otras voces que tienen una posición y que nos hablan también de nosotros, y eso cómo lo rescatamos también. ¿Qué sienten que, a ver, como, aparte ya como lo que un poco, como hablaba un poco como esta de necesidad de reformular las mallas y de hablar también de las mujeres, y un poco este libro también va a aportar para que la academia también empiece a reflexionar y que también pueda decir acá están las obras, porque no esté la excusa de no sabemos quiénes son, o no sabemos dónde están las obras, o no tengo tiempo en la biblioteca. Ahí están libros, están materiales, es decir, se va a poder investigar y se va a poder estudiar también esa voz. Eh, ¿Qué sienten que falta un poco para visibilizar el trabajo de las mujeres en la escena? Quisiera decir algo que no sé si tiene que ver, pero no exactamente con la pregunta final, pero que también da un precedente. Este libro, hoy día uno puede decir que ya está incluido en varios programas de las asignaturas de dramaturgia o de historia del teatro. Pero quiero decir que quienes me han preguntado a mí por el libro, cuándo iba a estar, porque lo quieren poner en su bibliografía, han sido mujeres. Mujeres que están ligadas a la academia, tanto la Universidad de Chile, la Universidad Católica, que, no sé, la semana pasada, antes de que entráramos en cuarentena, fui a entregar uno y me decía, ya lo puse en mi bibliografía, ya lo tengo, voy a decirle a la universidad que lo compre, pero no han sido hombres que me han preguntado por eso. Entonces, en el fondo, a lo que voy es que la visibilización de estas mujeres, que ha sido un trabajo que hemos hecho con las chicas, pero también un trabajo que vienen haciendo otras mujeres también, que no puede desconocerse, sociabilizarlo también está siendo parte de ellas mismas. Y eso es algo que uno debería pensarlo de manera crítica. Porque ¿qué pasa? Vamos a volver a replicar un modelo en donde simplemente vamos a dejar a estas mujeres porque en un momento epocal, en un contexto específico que está determinado por la efervescencia de los feminismos, vamos a sentar un precedente y van a quedar ellas y no otras. ¿Por qué también los hombres no cruzamos esto desde alguna perspectiva? No sé, me fui en bola. Sí, yo también quiero dar una reflexión sobre eso, que no sé si es la pregunta tampoco, pero de repente nosotros hablábamos, nos han preguntado y también lo sentimos, de sí, ok,
Esto tiene que ver efectivamente con el campo del teatro, es como una especie como de deuda que se tenía, pero deuda como de la historia oficial, como si fuese una deuda de historia del teatro, como que si eso no lo hiciera nadie, como que si fuese un ente solo, ¿no? Una deuda de historia del teatro que ahora se está como un poco saldando. Pero en realidad, claro, o sea, sí, pero tampoco es que nosotros le estemos como haciendo la pega a la historia del teatro, ¿no? A esa ente como que si nadie lo hiciera, para empezar. Hay personas que la hacen. También, efectivamente, irrumpe, ¿cachai? Viene como a irrumpir y a ser también una parte importante de nuestra propia historia como mujeres. En este caso porque nosotros somos del teatro y lo estamos haciendo desde ahí. Pero también esto va a dialogar con muchas compañeras, o sea, a mí me ha pasado así compañeras feministas que vienen de la literatura, que vienen de la sociología, de otros campos, que quieren el libro y llaman el libro, ¿cachai? Y no son del campo del teatro. Porque también está, hay una red de muchas disciplinas y muchas mujeres que estamos justamente en la insistencia de construir nuestra propia historia porque nos cuesta, pues tenemos que investigar, no tenemos referentes, tenemos que asirnos de nosotras mismas. Entonces, creo que también viene como a contribuir en eso, o sea, un gesto sumamente político, ¿no? No solo como desde disciplinar o de la historia, la gran historia del teatro, sino que incluso sí, se va a meter, porque bacán que se meta también en curricularmente y etcétera, pero también va de refilón, ¿cachai? También va Sí. como molestándolo, digamos, Sí. a este gran relato. Sí, yo siento que como, bueno, tal vez es la efervescencia de esta ola feminista que estamos pasando un poco también, pero también siento que hay una renovación en la academia, como que hay puestos de poder o direcciones de escuela que están en manos de mujeres, que creo que tal vez es igual ha ayudado, no sé si estaría lo correcto, pero siento que ha ayudado también a visibilizar a las mujeres un poco, sacarlas de este espacio un poco relegado por hombres o porque al final de cuentas quienes hemos ostentado este poder y al final de cuentas y empezar a cuestionarse también y a presentarlo igual, ¿no? No sé si en el Teatro Nacional, por ejemplo, ha sido dirigido por una mujer o la otra espacio, entonces, claro, es sumamente, siento que hay una disputa, pero también hay una visibilización también de las otredades, también de querer manifestar estos discursos y romper con las hegemonías existentes también, como de la gran mirada, como, eh, o este sitial un poco cultural que ha instalado el patriarcado, de alguna forma, y que se ha ido sosteniendo en el tiempo. Y creo que es importantísimo poder también, como ustedes dicen, depende de nosotros también visibilizarlos, no hablar, debatir y no quedarnos como como estas son las dramaturgas o estas son, porque también hay otras también que hay que ir descubriendo, como también la dramaturgia anarquista también de comienzos de siglo, que también está invisibilizada, y otros más también, eh, el teatro obrero también, el teatro social también, que no le pertenece a la elite, que se ha ido generando, que fue como espacio de educación popular, donde las mismas salitreras, los trabajadores estuvieron muy activos participando, y que esa memoria se ha ido perdiendo un poco porque no fue tomada por los centros de poder y los espacios de publicación oficiales. Y eso ahí es súper importante el trabajo que ustedes están haciendo como núcleo de investigar y ir buscando y ir levantando estos vestigios también que van pasando. ¿Están preparando alguna nueva compilación? ¿En qué están ahora? ¿Cómo lo vienen ahora? Imagino que aparte de la difusión del libro que lo lanzaron el 17 este mes, ¿sí, cierto? Y ahí estuvo súper entretenido vi por YouTube la transmisión. eh, y era emocionante igual ver cómo las posiciones que estaban. ¿Cómo lo ven ahora? ¿O están en este proceso más de difusión del material que está ahora? Me encantan estas series que son así como, te toca a ti. Son nuestros códigos. La verdad, la difusión viene como antes del libro, desde que el lanzamiento, porque yo creo que todo el verano fue así como difusión, estar ahí compartiéndolo. Y sí, estamos en esa etapa porque lo importante no es que se quede acá guardado en nuestra biblioteca, los libros acumulados en las cajas, sino que de verdad puedan ser leídas estas voces para ver justamente lo que dice la Patti, que excede el campo propiamente disciplinar. O
pueden aquí aparecer otros cruces, otros pensamientos, otras problematizaciones. Respecto a tu pregunta, estamos pensando, ya después del lanzamiento nos estamos volviendo a reunir, a pensar en un día de juntarnos, que es muy complicado. Ha sido súper complicado también el último periodo por la pandemia, por nuestras actividades de docencia, personales, otros campos que vamos abordando. Y la idea es sí sacar un segundo tomo, que viene ahora todo el proceso de volver a releer algunas obras que ya teníamos pensadas en esta primera selección que hicimos, un proceso de transcribirlas, de pensar qué se está desplegando de esas letras, cómo vamos a escribir ese prólogo, hacia dónde vamos a apuntar. Y ya tenemos preguntas que las tuvimos en una reunión pasada respecto a ciertos criterios que vamos a tener que ir resolviendo a medida que vayamos avanzando en esta lección, que no van a ser fáciles, porque ya existe un tomo que siente un precedente, entonces, eso. Sí, pero como con calma también estamos, como que el otro día también hablábamos de eso, ¿no? Porque justamente como ahora viene la circulación, estar en conversatorios, ¿no? Como justamente lo que dice la Lore de que tenga una amplitud de circulación el texto, que realmente sea leído y conversado, problematizado y no quede en las cajas, o sea, que no es un saludo a la bandera ni un abrazo al ego, digamos, ¿cachai? Como de, logramos esta investigación, chao, no, como que justamente hay que trabajar ahora en eso, po. ¿Qué posibilidades tiene? ¿Qué hacemos nosotras mismas con el mismo material? No sé, a soñar, a imaginar. Y lo de, claro, está también en la idea, pero no tenemos plazo para eso, no tenemos tiempo, como que todo también no Su sé, tiempo. su tiempo y nuestro tiempo además. Están esperando que Creo que todo- también tiene que ver con no responder a lógicas neoliberales de productividad, que es como, hoy tenemos un tomo y tenemos que sacar el otro porque tenemos que estar ahí vigentes. En realidad, para eso es alimentar los egos que existen, somos personas, pero es manejarlo, es de verdad hacer un trabajo que nos movilice porque lo queremos hacer realmente, y eso necesita un tiempo. Por ejemplo, decantar esto, porque en este tipo de conversaciones o en la misma presentación que hicieron las chicas, la Pía, la Nona, la Sole, nos hacen volver a pensar en algo que ya escribimos. Que hay otros vectores que también van surgiendo, van apareciendo o se piensan desde otras dimensiones, y eso es súper bonito. Entonces no habría que agotar tanto de una, cancelar una producción, esto ya está y ahora vamos con los otros. ¿Para qué? Simplemente para tener algo más que agregar en nuestro currículum. Importante. Romper la lógica de pensamiento liberal, un poco como de producir por producir. Si uno quiere tener el libro, ¿dónde puede encontrar su libro? ¿Dónde está? Se le- En las cajas almacenadas, no. Mira, el libro está en diferentes librerías de Santiago y también de regiones, y está en plataformas más amplias, vamos a decir, Busca Libre, en librería, el Pedaleo Librería, en la Comuna, y también por la propia editorial, que sería como la forma más directa y segura de que sí o sí lo van a conseguir, que pueden escribir a contacto@oxymoron.cl. Y siempre, si quieren alguna pregunta más directa, están las redes sociales, en donde más o menos contestamos todos los días. Y ahí, si alguien pregunta cómo consigo el libro, vamos a decir lo mismo. contacto@oxymoron.cl, escríbele y te pueden enviar el libro hasta tu casa. Perfecto. Así que no hay excusa un poco, porque va a llegar por correo, así que te puede llegar, depende del lugar donde uno esté. Así que ya saben, contacto@oxymoron.cl, ¿cierto? Ahí está el libro disponible también para que poder ahí apoyar también la producción independiente, apoyar también esta investigación que yo creo que es importante. Los libros, si no se leen, es súper difícil ahí difundirlos también. Un poco, eh, para ir cerrando, ¿cómo ven la trama? A ver, mi pregunta es, ¿sienten, a ver, cómo decirlo? A ver,
No quiero ser totalitario. Quiero tratar de armar ahí. ¿Y cómo ven la evolución de la dramaturgia contemporánea? ¿Cómo ven la dramaturgia de las mujeres actualmente? El último, no sé, en el primero inicio de este 2020, ¿cómo lo ven? Este otro siglo, por decir de alguna manera. ¿Cómo? Yo creo que lo primero tendría que ver con como un aspecto cuantitativo. Me voy a poner ahí como estadística. Una proliferación de nuevas voces, que está dado también por el contexto de creación, de propiciar la dramaturgia al interior de las mismas casas de estudio, de generar conocimiento también desde la dirección, desde la dramaturgia. Hay muchas mujeres escribiendo e instancias creadas específicamente por mujeres. Los temas siguen siendo, al igual que en otro campo, súper diversos, pero existe una conciencia mayor respecto al rol de la mujer en la sociedad. Es decir, hay dramaturgias que se inscriben directamente desde una perspectiva feminista, a diferencia de nuestra antología, que muchas veces lo decimos, que las dramaturgas que contienen en esta antología no necesariamente se denominaron mujeres feministas o son dramaturgias feministas. Nosotros vemos cierto rasgo y también hablamos de esa perspectiva un poco inconsciente que aparecía, que tenían ellas. Pero hoy hay creadoras en diferentes ámbitos que se inscriben desde una denominación feminista. Y eso es un rasgo muy característico de este último tiempo, sobre todo yo diría de estos últimos 10 años. Y también muchas de esas obras hablan o apelan también a hablar de las disidencias, que también uno podría decir, aquí también hay otro vector de la dramaturgia, así como fueron invisibilizadas las dramaturgias de las mujeres, también han sido invisibilizadas las dramaturgias de las disidencias sexuales. Sí. La muestra de dramaturgia. ¿Cómo es la posición de las mujeres? Tengo la sensación de que el último año hay más visibilización, pero ¿cómo se puede hacer un análisis como de la muestra, del impulso que ha generado y la visibilización de las mujeres como tal? Pati, ok. La muestra de dramaturgia, un aspecto que no podría decir es que las últimas muestras de dramaturgia han sido lideradas o han estado conducidas por mujeres. Esta última, bueno, era una dupla. Bueno, ha sido dupla hace un tiempo atrás, pero la dupla de esta versión estaba la Isidora Stevenson, que fue también alguien que estaba interesada, por ejemplo, en nuestro proyecto investigativo. Para ella era importante que eso estuviese en el marco de la muestra de dramaturgia, porque ella es una mujer dramaturga también. La versión anterior fueron dos mujeres, la Nora Fernández y la Pali García, que también dentro de sus políticas o sus líneas de dirección tenían en mente también agregar o visibilizar de alguna manera la dramaturgia de mujeres. Antes era impensado que una muestra de dramaturgia la dirigiera, no sé si era impensado, pero no ocurría. Y algunos años antes estuvo la Manuela Infante. Creo que ingresarla a la institucionalidad que se ha creado en torno a una muestra de dramaturgia es un aspecto positivo para la creación de mujeres. No necesariamente en los resultados de qué obras son los textos seleccionados. Hay mujeres, y esta versión también ha tenido mujeres, y esta versión tenía, lo relevante era que había creación de mujeres, pero también de hombres que hablaban de los temas relacionados con el género. Sí, porque como... ¿Sí? Sí, dale nomás. No. Sí. Es que como, claro, entonces, porque como sensación es como del inicio de la muestra sumamente más masculina, ¿cierto? Que igual es como que se empieza a repetir el patrón y como que tengo la sensación de que el último año, tal vez como tú decís, por la dirección de mujeres ha permitido también la visibilización y la apertura de discursos. Son sensaciones que son como... Bueno, ¿cómo vamos? Sí. Claro, porque los textos seleccionados también se han pensado que sean también directoras
las que los monten, estos semimontajes o no sé qué nombre tienen ahora, pero hacerlas ingresar a ese campo. Claro, Sí, yo visibilizarlo también. una cosita chiquitita, que estando súper de acuerdo con lo que se está mencionando, también, así como siempre en la vida respecto a la institucional, al teatro más institucional, porque estamos distinguiendo, no sé, un campo quizás que uno podría decir 5 o 10 dramaturgas que están fuertes, ¿no? Menos, Sí. 5, no sé, así puede distinguir así fuertemente, pero también hay un montón de chiquillas más jóvenes, ¿cachai? Que nosotras que estamos aquí en esta entrevista, que vienen con otros ímpetus y que están vinculadas y vinculadas a experiencias súper politizadas y activistas. Yo creo que hay una cuestión en el feminismo que es sumamente activista, y hay también dramaturgias otras, que no son así como la dramaturgia tal como la entendemos quizá, pero de grupos de chiquillas que son artistas, pero también activistas, y que se vinculan inmediatamente con otros campos. Y eso ha sido también como una irrupción súper grande. De, quizás cuando lo veamos, cuando se vaya a estudiar, como todas las cosas, pues no va a ser como lo último que uno va a poder ver y observar, porque también es lo que no le interesa tampoco ser encapsulado, pues, porque está justamente con un proyecto político emancipatorio, más radical, de autonomía, etc. Pero eso también irrumpió, yo creo, hace unos 10 años atrás de manera muy fuerte. Sí, Sí. totalmente de acuerdo con lo que dice la Patti, porque hay que pensar que quizás la pregunta que apelas tú tiene que ver con los círculos oficiales, es decir, las redes de sala, la difusión que existe alrededor de ella, y ahí lo que aparece, claro, son dramaturgas que están siendo validadas por sus pares o están siendo validadas por la academia, porque existen investigadoras, investigadores, o las hacen leer en las escuelas de teatro y aparecen tesis, memoria, y son las personas que parece ser que son las únicas que hay, las únicas mujeres que están escribiendo y son superpower y todo lo que hay. Pero existe mucha otra mujer que está inscrita en otros territorios porque tampoco le interesa ingresar a esto, porque su lucha está en otra área, no está en que un académico o una académica diga que su obra tiene tanto contenido o tiene una estructura que está complejizando hoy día lo que es la performatividad y el tema de lo real y el uso del documento. Sí, bien, pero existen esos otros discursos que no son los discursos hegemónicos, que era justamente lo que pasó con la dramaturgia de mujeres, que no eran los discursos hegemónicos. Entonces hay que tener ojo de no replicar esas mismas prácticas patriarcales que invisibilizan ciertas corrientes de conocimiento, que también son un tipo de conocimiento que no está dado desde una oficialidad. Sí. Es súper importante, un poco importante y complejo. Yo como un poco reflexionando como nosotros desde el espacio acá, Sala Tessier, porque una sala, a pesar de ser una sala independiente, igual es un espacio que visibiliza o invisibiliza a otros. Cuando programa, cuando muestra, cuando presenta un discurso, termina validando o no algo. Puede ser ahí, en el caso del espacio de nosotros, un espacio que trabaja hacia el teatro independiente, un teatro que un poco que está en los márgenes, que tiene que ver un poco con precariedades como no discursos oficiales, pero también igual generamos algo. Punto. También tenéis un trabajo futuro, también tiene que ver con el rescate como de esta historia o esta memoria de qué fue lo que pasó por acá, que son lógicas de producción distintas un poco. Las producciones mayormente que pasan por Sala Tessier son producciones autogestionadas, independientes, que tienen otra lógica de producción, donde a fin de cuentas trabaja mucho el espacio colaborativo, pero también como está este espacio, hay otros lugares como, puedo decir la Patti, que trabajan desde otro espacio también y que, como usted dice, no le interesa que la academia ni que nadie la visibilice, a fin de cuentas le interesa simplemente hacer. Y eso es lo importante, ¿no? Entonces, el trabajo surge como de otros también, de poder ir rescatando y irlos contando también de qué está pasando un poco y salir un poco de los cánones establecidos un poco por la oficialidad, que yo creo que ese es como el punto, como poder ir rescatando estas otras voces, ir visibilizando y también a poder conocer lo diverso de las artes escénicas. Como
y no caer un poco en esta situación que pasa cuando se instala el teatro experimental y un poco que borra el teatro popular, un poco cuando se instala en la academia y termina un poco normalizando, educando, profesionalizando, pero al mismo tiempo va borrando también su pasado y también quienes estaban en esas compañías o en esas dinámicas también, porque siempre cuando hay una imposición también ahí se generan ahí discursos hegemónicos y eso no sé si es evitable o no, pero sucede al final de cuentas. Al final de cuentas, cada acto de programación, cada espacio genera igual un discurso, de alguna manera. Les queremos agradecer profundamente el espacio de conversación. Esperamos que haya sido grato para ustedes por conversar, por hablar de dramaturgia, por hablar de dramaturgia femenina. Dejamos recomendado el libro Evidencias, que lo busquen, que sigan a ustedes, están en redes sociales también, para que también estén atentos también a lo que está pasando. Imagino que viene pronto el documental también, Evidencias. Está muy entretenido el tráiler ahí que mostraron para el lanzamiento. Así que eso, muchas gracias por esta investigación, ¿sí? Eso. Les queremos agradecer profundamente, Sara Tessier. Esperamos que volver a la normalidad, no sé si normalidad, pero volver a la presencialidad y tal vez podamos hacer un conversatorio, no sé, hablar ahí más en detalle con el libro, analizarlo también y ya como poder también entrar a debatir y conocer estas otras dramaturgias que estuvieron invisibilizadas y que ustedes han ido rescatando. Eso, muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación, fue súper ameno y relajado, espero que haya estado bien también para ti. Y gracias, pues, y ojalá que nos encontremos presencialmente en algún momento, necesitamos los cuerpecillos estar ahí más cerquita, por último con metro de distancia, pero vernos, ¿no? Sí, Sí, es necesario. Muchas gracias y ojalá que puedan adquirir el libro. así es. Me sumo a las palabras de la Pati, agradecer esta instancia, todas las instancias que nos permiten conversar. Fue una conversación súper amena. Eso sí, se agradece N, así como que también dialogar con el presente y no solamente inscribirse en la investigación. Y cuando digo con el presente me refiero al contexto político y social en el que estamos inscritas. Muchas gracias y ojalá que nos encontremos. Así es. Que esté muy bien.